este domingo llamado Domingo del Perdón, Domingo de la Tirofagia, es decir, el último día así como el domingo pasado ya era el último día de la carne, hoy es el último día de las demás cosas de origen animal, y ya hoy, después de la oración de las completas, del final, de la oración del mutuo perdón, pues es que comienza el gran ejercicio espiritual, que es el gran ayuno, la gran cuaresma. La gran cuaresma, como han visto, tiene una preparación, hay toda una preparación espiritual, temática, y que nos está dirigiendo hacia algún lugar en concreto, y ese lugar es la penitencia, es el poder arrepentirnos de nuestros pecados, el poder salir de aquello en lo cual estamos empantanados. Y vamos a decir la verdad, la mayor parte de las cosas que nosotros, digamos así, que nos atribuimos, algunas más o menos, en primer lugar es la falta de atención. Vivimos como si tuviéramos vida de sobra, no prestamos atención y no aprendemos. Entonces pueden decirlo 10 veces algo y hacemos como que, bueno, que lo repitan otra vez. Si vivimos, digamos así, sin una verdadera responsabilidad del tiempo, no tenemos excusa. No podemos decir que nadie nos lo dijo. No aprendimos porque no nos aplicamos. No aprendemos por eso, porque no nos interesa en el fondo. Queremos buscar nuestra manera de hacer las cosas, a ver si la podemos hacer a nuestra manera, a ver si hay un atajo que nosotros podemos hacer. Y la otra es también la falta de temor de Dios, porque no tomamos las oportunidades en el sentido de lo que Dios es y lo que nosotros somos. Sencillamente nos comparamos con los demás y nos consideramos que nosotros nos merecemos más cosas porque creemos que somos más buenos. Hacemos una lista de gente mala, de cosas malas que nos hicieron, entonces ahí pensamos que nosotros merecemos más que los demás y que lo que hicimos nosotros tan mal no estuvo. Y tenemos una perspectiva equivocada, porque es como decir que yo voy al médico y yo creo que no necesito tomar remedios porque el enfermo que fue antes estaba más enfermo que yo. No tiene nada que ver, son dos cosas diferentes. Puede ser, claro, que tenga cosas que poder apuntar a mi favor, pero eso dejémoslo a Dios, que Dios sabe mirar en nosotros mejor que nosotros mismos. Dios insiste por todo lo bueno que puso en nosotros. Somos nosotros los que no queremos trabajar nuestros talentos, los que no entendemos que aquello bueno que recibimos está pensado para un servicio, para hacer el bien. Y claro, corremos el riesgo no solamente de nuestra falta de atención y de nuestra falta de temor de Dios, sino también de ser presa del espíritu del mundo, del espíritu del ambiente. Y claro, vivimos en un mundo donde, convengamos, no nos ayuda mucho que digamos. Y si no identificamos con claridad qué cosa del entorno nos está impidiendo acercarnos a Dios, bueno, entonces estamos en problemas. Por eso, en primer lugar, la cuaresma no es un tiempo ni para torturarse ni para torturar a nadie, sino que, en primer lugar, el ayuno produce purificación en el cuerpo, cosa que necesitamos, produce purificación en la psiquis, a tal punto que permite digamos así, un efecto psicofísico de mayor claridad mental, donde está bien hecho el ayuno, como enseña la iglesia, ¿no? No googleen, aprendan de la iglesia. Y tenemos la oportunidad de que sea una acción espiritual, porque cuando realmente entramos en oración, entramos en nuestro corazón, pedimos a Dios, cuando es una acción, digamos así, moralmente imputable, entonces, bueno, estamos hablando de algo verdaderamente espiritual. La otra vez puede ser un efecto. Entonces, claro, el día que ayuno estoy con unas pilas bárbaras y quiero amo a todo el mundo. Sí, bueno, puede ser que ayude en algunos aspectos. O tengo un humor de perro, por esto, por aquello y por lo otro. Bueno, ahí es donde empiezan a manifestarse también las malas disposiciones. Tenemos que trabajar sobre eso. Porque esas fuerzas que vemos muchas veces estrellarse contra la pared y llevarnos a lo peor, esas mismas fuerzas, si las ponemos al servicio de Dios, seremos capaces de cosas mucho más grandes de las que nos imaginamos. El problema no es que somos un desastre, es que queremos tener la manija de nuestra vida. No es que no tenemos arreglo, no queremos. No estamos, ahí es donde el punto donde hay que trabajar. No estamos dispuestos a ponernos en manos de otro
que sepa mejor de nosotros que nosotros mismos. Lo hacemos con el físico, pero nuestro corazón no nos habla la palabra de Dios. Sí, tiene razón, pero no, yo tengo otros 10 mandamientos que me gustan más, que están mejor. ¿Sí? Nos dicen, los padres nos enseñan cómo hacer esto, y sí, no, pero eso era en otra época, mejor ahora buscar algo más acomodado. Y terminamos haciendo la cosa siempre a nuestro antojo. ¿Cuál es el problema? Es que queremos inventar la rueda y ya está inventada y no funciona. No nos termina funcionando. Por eso el enfrentarnos a eso no es algo fácil. Si uno en muchos momentos de esos momentos experimenta amargura, pero es una amargura que tiene que, como dice la palabra de Dios, una tristeza según Dios, no una tristeza del mundo. La tristeza según Dios es cuando uno se da cuenta que si se deja ayudar por Dios, realmente va a poder hacer las cosas mejor, y que muchas veces sencillamente uno siempre tiene el vicio de precipitarse, preferir morirse, pero haciendo lo que uno quiere, como le parece, sin verdaderamente prestar atención, sin nada de eso. Y es fundamental aprovechar estas gracias de Dios, no solamente para nosotros, sino también para los demás. ¿Qué posibilidad? Nosotros podemos darle gracias a Dios porque es tan bueno y misericordioso que hace que nosotros podamos participar de esto, poder vivir un montón de experiencias que muchos de ustedes, cada uno de ustedes ha atesorado a lo largo de los años. Han hecho un gran esfuerzo para estar hoy aquí. Han hecho muchos kilómetros, han tomado muchas decisiones, han hecho muchas elecciones para estar haciendo lo que están haciendo hoy en este lugar. Ahora, aquello que realmente me pasa por esto, ¿es algo que yo puedo comunicar a los demás o queda como una cosa guardadita para mí que nadie se entera? Porque realmente dice el Señor que no se enciende una luz en la casa para ponerla debajo de un mueble, y una ciudad en la punta de una montaña no se puede esconder. Cuando Dios trae luz a la casa, cuando Dios deja que la fe entre, viene a transformarlo todo. Y bueno, ahí uno después que, podemos decir, aflojó y cede y entiende que tiene que aprender ese orden, tiene que uno, digamos así, aprender a ser discípulo. En definitiva, ser cristiano es el camino para transformarse en un discípulo. No empezamos siendo discípulos, empezamos siendo lo que a nosotros nos parece. El discípulo va siendo hijo de Dios, ama a Cristo, es hijo de la iglesia, va creciendo con un montón de dimensiones que se van descubriendo con el tiempo. Nadie se reprocha el ser imperfecto. Reprochémonos el permanecer en esa imperfección por vagancia, por falta de temor de Dios, por falta de sentido de la fe. Y muchos hoy día insisten con el amor y la misericordia, lo cual está muy bien, pero realmente si no hacemos experiencia del temor de Dios, difícil que lleguemos a la caridad perfecta, porque vamos a creer que en definitiva es un amor así tipo poliuretano expandido, ¿no? Uno llena todo, listo, ya está, no hay que trabajar el corazón, porque enseguida nos tropezamos con el prójimo, nos tropezamos con aquello que nos molesta, con aquel que no me mira como yo quiero, con aquel que no hace lo que a mí me parece. Nos tropezamos ya y cuando miramos para adentro también nosotros. Dios quiere entrar, pero se encuentra con una barricada que dice, por acá me arreglo yo solo. Y es ahí donde trabajar ese corazón de discípulo, esas entrañas de hijo. Para eso está la Gran Cuaresma. Por supuesto que se puede hacer en cualquier momento del año, pero es como una época muy especial en la cual nos ayudamos los unos a los otros a tomar digamos así, a dar un paso. Y he aquí lo que habla la carta del apóstol. El apóstol ya está mostrando de que en la primitiva iglesia había distintas costumbres con respecto a la comida y al ayuno. ¿Sí? ¿Por qué? Sencillamente porque era una comunidad que venía, como viene la iglesia, de aquellos hebreos del pueblo de Israel que aceptaron a Cristo. Cristo funda la iglesia sobre ellos, en particular los apóstoles. Y ese cuerpo de prácticas, bendecidas por los siglos, entra en la iglesia, no como un residuo, sino como una elección. De hecho, por eso tenemos normalmente los miércoles y los viernes como ayuno, un ayuno leve muchas veces,
podemos hacer más, pero es un ayuno leve. ¿Por qué? Porque eso viene de la época de los apóstoles, porque es una enseñanza de ellos, ¿sí? Entonces, nosotros no solamente buscamos mantener un contenido, sino que los gestos, las formas y las maneras humanas en las cuales también se transmite la fe, sabemos que es fundamental para mantenerse, digamos así, lo más fiel posible a Dios. Porque en la medida que empezamos a cambiar las formas, también terminamos cambiando los contenidos. Se nos termina trasvasando y perdiendo mucha noción de dónde vienen las cosas. Entonces después tenemos el espíritu, digamos así, recalcitrante del protestantismo, que siempre busca cortar un pedazo de la Biblia y quedarse con eso, cuando la Biblia se plasmó dentro de la Iglesia Católica, o no quiere mediaciones humanas, cuando sí tiene a Cristo es porque Cristo se hizo hombre y dejó a otros hombres, a nosotros somos Iglesia, es decir, digamos así, esa actitud caprichosa termina siendo recalcitrante y luego termina siendo altamente hipócrita. Por eso es muy común que veamos a veces en esos fieles, digamos así, aparentemente muy practicantes, de cultos muy practicantes, que se enfrentan mucho con digamos así, ese estigma de la hipocresía, ¿no? A quienes más se suele señalar es aquellos que parecen tan practicantes y sin embargo es una caridad, pero para los de mi grupito, para los de mi clase, para esto y tantas otras cosas. Nosotros en la Iglesia Católica Universal tenemos muchísimas diferentes realidades. Nosotros como aquellos que seguimos la tradición ortodoxa oriental en comunión con Roma, bebemos del Oriente, pero lo desarrollamos aquí, en nuestro país, en Argentina. Bueno, nosotros buscamos también hacer lo más posible. ¿Qué es lo que dice el apóstol? Dice, el débil cree que solo puede comer verduras. Tú, que eres fuerte en la fe, no lo escandalices con un pedazo de carne. ¿Esto qué quiere decir? La Cuaresma tiene ayuno, pero no se trata de ayunar. Se trata de ablandar el corazón para que pueda entrar Dios. Se trata de ablandar las entrañas para poder realmente apiadarnos y cambiar y dejarnos transformar por una fuerza más grande que es Dios. Nadie va a ser mejor porque ayune, sino que se va a dar la oportunidad de abrir la puerta, o porque ore tal cosa o tal otra. Ustedes saben la Santa Escala de San Juan Clímaco, que la tienen y saben que es bueno leer un escalón por día o lo que puedan. Pero eso depende de que le preste atención a aquello que leo, que lo haga con este propósito de decir, quiero conocer más de cómo soy por adentro, cómo puedo adquirir un conocimiento más correcto y más profundo sobre mí mismo, sobre lo que es la vida humana, sobre lo que es el espíritu, sobre cuestiones mucho más profundas. Pero claro, la Iglesia nos ofrece anualmente esas cosas que son una base, son un comienzo. Nunca hay que alejarse mucho de las bases. Siempre hay que volver, porque uno dice, yo ya leí, miren, 10 cuaresmas que leo la Santa Escritura. Sí, pero hay muchos niveles de lectura y hay mucho para si el que quiere profundizar se puede profundizar más. Nosotros en la comunidad vamos a tratar de ir sumando alguna cosa más, también para acompañar este proceso que todos juntos, los unos por los otros, oremos, nos ayudemos en esta tarea. ¿Para qué? Para poder llegar a la Santa Pascua, cuando participemos de la resurrección de Cristo, participar con podemos decir, un grado de permeabilidad de Dios. Es decir, que no sea un festejo exterior. Va a haber cosas ricas, pero lo más importante sabemos que es otra cosa. Va a ser un día de una gran fiesta, va a ser algo hermoso, pero cultivemos digamos así, esa raigambre en Dios. Dios es nuestra raíz, Dios es en quien hemos de ir creciendo. ¿Y cómo se nos manifiesta en la Iglesia? La Iglesia, hay mucho que aprender, mucho en lo cual comunicarnos, y también eso nos va mostrando los límites nuestros y dejar de hacer pucheros porque tenemos pecados y tomarnos la tara tremenda de que tengamos que bajar el copete y comportarnos como uno más y hacerlo de ver como cualquier otro.
Vivimos tratando de hacernos los especiales, y así nos va. Es decir, en cuanto nos salimos del centro y nos ponemos al servicio de Dios, las cosas empiezan a acomodarse. Dice, para una pelea bastan dos, para una reconciliación alcanza con uno. Y a veces es eso, a veces sencillamente queremos ganar. Ganar no sé qué, pero algo que a nosotros se nos ocurrió que es más valioso. Por eso, fijémonos en nuestro Señor cómo consiguió el fruto de la salvación para nosotros y cómo nos lo provee. ¿Y a qué nos invita? ¿A que suframos? No, a que nos curemos. Claro, a veces hay algunas aplicaciones, si son 15 inyecciones, y bueno, se sienten las inyecciones. Y bueno, y si son tantas terapias, y bueno, también. Pero ese es el precio para alcanzar la salud. Entonces, sea la práctica que fuéramos a elegir, sea la cosa que elijamos, consultemos, fijémonos, aspiremos a más, descubramos toda esa nueva realidad. También comencemos con lo humilde, con lo sencillo. A veces uno quiere sí llegar a algo que sea, digamos así, una práctica como muy fuerte, pero a veces si en el fondo rascamos, es como algo que nos hace sentir como mejores que los demás. Me acuerdo, Pablo, una vez, una persona con muchísima buena voluntad viene feliz y dice, no, porque el otro día así, dice, ayuné un montón de días y estaba bárbaro. Claro, el asunto es que sí, hizo un ayuno físico con las consecuencias psíquicas que tiene, pero al no ser un fruto de la obediencia y no estar orientado hacia la unión con Dios, se perdió el fruto principal. Entonces sí, no se trata de no comer. El diablo no come y con eso no le va bien. El diablo no duerme y no significa que esté haciendo vigilia. Es decir, vuelvo a esto, porque a veces se hace una idea de que las prácticas de la iglesia son para destruir el cuerpo. Es una idea muy extraña así. No, es para purificarlo, porque el cuerpo es el lugar de la esperanza. Mientras hay cuerpo, mientras estamos acá, hay posibilidad de salvación. Es sencillamente prepararlo mejor, barrerlo, lustrarlo, pintarlo, hacer algo por él. Y claro, por supuesto que nos va a venir bien bajar unos kilos, ¿quién no lo niega? Pero qué bueno también adelgazar de aquello que hace que nuestro corazón se mantenga a veces tan insensible, tan lejos de Dios, tan poco a la escucha, tan poco a la espera. Que no apoyemos nuestro corazón sobre sus promesas, y si no, estamos sencillamente en nuestros planes. Por eso, queridos hermanos, oremos los unos por los otros. Pidamos perdón, en un rato lo vamos a hacer, pero necesariamente va a haber algo de careteo, vamos a decir la verdad, porque en este momento no es que tenemos todas las disposiciones, necesariamente es una ceremonia, pero no se agota y es un comienzo. Es decir, volvamos a hacerlo cuantas veces sea necesario. Cuando veamos que la cosa realmente, sabemos cómo es el instrumento. Uno va al hermano y le pide perdón por su falta y pide que rece. Y el otro se da cuenta que también tiene que pedir perdón por lo suyo. ¿No? Entonces, ayudémonos en eso. No es una cosa que hacemos para decir, miren, salimos en la foto, qué perdonados, qué bien, qué VIP que somos. Hacemos perdón en público. No pasa por ahí. ¿Sí? Sino por esto, por aprender esto, a ir a las cosas como son, las cosas bien concretas, a dejarnos encontrar por el amor de Dios que nos abraza cuando nos abraza el hermano que nos perdona. Que la Santísima Madre de Dios, aquella que vela por nuestra fe, nos ayude a discernir y a hacer de acuerdo a su Hijo. Amén. Amén.